Acto seguido, vamos a tocar el tema 8 de la segunda unidad y se titula Naturaleza de la norma y de la ley. Vamos a tratar de explicar las diferencias que existen entre la norma y de la ley, ¿no? Primero vamos a tener que hablar sobre la naturaleza de la norma. Escuchen bien, la naturaleza humana se aprende y consiste en aprender a vivir bajo el imperio de la norma desde los primeros días de nuestra infancia. ¿Ah? De aquella norma como un patrón, como una norma de cultura o modelo de acción, como una forma de ordenar y expresar las palabras del lenguaje, como una manera de comportarse en situaciones específicas, como una regla de valor moral y de la norma como ley, pero también de la norma como una necesaria forma de actuar o no actuar para mantener la coherencia, la paz, ¿no? De las acciones sociales y la armonía, la paz, la tranquilidad, la solidaridad que tiene que haber entre los miembros de un grupo social. Por lo tanto, la cultura es fundamental en un sistema normativo, sea escrito o no escrito. Unas normas, como ya señalaba, se aprenden desde los primeros años de nuestra vida, mediante la identificación del niño con los padres u otros agentes de socialización, ¿no es cierto? Otras se adquieren en años posteriores a través de las relaciones sociales más completas, ¿no? La naturaleza de la ley. Existen dos tipos de leyes según los estudiosos, las leyes naturales y las leyes o normas jurídicas. Las leyes naturales son inmanentes, son propias a la realidad, son objetivas y todo lo que el hombre puede hacer frente a ellas es ignorarles y sufrir sus efectos o conocerlas, estudiarlas y encauzarlas para adaptar su forma de vida a su medio ambiente lo mejor que pueda. Por eso los indígenas generación tras generación han construido una relación amigable con la naturaleza. Por eso ellos hacen uso sostenible de sus recursos naturales, no lo depredan por depredar. Nosotros somos los que tenemos esas malas prácticas de contaminar y depredar nuestro medio ambiente, pese a que hay leyes, pese a que hay leyes. En cambio, las normas jurídicas o leyes son prescriptivas. ¿Por qué se dice prescriptivas? Ya les he dicho, cómprense un diccionario jurídico para que ustedes puedan ir leyendo. Son prescriptivas porque regulan la conducta humana, establecen normas, ¿no? Para tener una relación más armónica. Y son hechas por el hombre y políticamente determinada por grupos hegemónicos, por los grupos dominantes, ¿no? Mediante órganos competentes. ¿Y cuáles son los órganos competentes del Estado? El poder legislativo, el que hace leyes, ¿no es cierto? Y el poder judicial, y a través de los operadores de justicia. Por lo tanto, la ley es una forma a la que se le ha dado carácter constrictivo, ¿no? Obligatorio, es decir, que detrás de la obligación que enuncia hay organismos y personas que pueden y deben hacer cumplir. ¿Cuáles son esos organismos? Vuelvo a decir, el Poder Judicial, ¿no? Está la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público, ¿no? Y detrás de esas instituciones, ¿qué hay? Los operadores de justicia, jueces, ¿no? Fiscales, etcétera. Hay una diferencia importante entre lo que es norma y ley. Escuchen bien. Si bien tanto la ley como las normas establecen conductas que todo miembro de la sociedad debe cumplir, la diferencia radica en que la ley está escrita en la constitución de cada país o de cada nación, mientras que las normas no están escritas en dicha constitución, sino más bien las establece la sociedad.
Por eso les dije, el derecho consuetudinario es una costumbre hecha ley. Sin embargo, una norma puede convertirse, ojo, pestaña y ceja, en ley luego de un tiempo prudencial, o sea, cuando es aceptado por todos los miembros de una colectividad. Por ejemplo, no fumar en sitios cerrados es una norma en muchos países, o sea, que no está escrito en una ley, ¿no? Mientras que en otros se trata de una ley, como el nuestro, puesto que se encuentran establecidos en la Constitución y normas expresas. Eh, Reconocemos rápidamente una ley cuando vemos un letrero, por ejemplo, en el cine, etcétera, ¿no? Dice prohibido fumar, ¿no? Dice, por ejemplo, para este efecto, por ejemplo, está la ley 29517, que prohibía expresamente fumar en lugares públicos. Pero hay testarudos que pese a ver el letrero, tampoco se animan a cumplir con dicha norma. Y finalmente termino comentándoles sobre otro tema importante, es la legalidad y legitimidad. O sea, vamos a explicarles cuándo una norma es legal y a su vez es legítima. Y escuchen, la legalidad y legitimidad no son sinónimos, son afines, pero son conceptos totalmente diferentes. Puede haber acciones que son legales, pero no legítimas. Ejemplo, las leyes emanadas de los poderes legislativos o sentencias dictadas por los legisladores, tribunales, jueces, que no se ajustan a la justicia ni a la eficacia jurídica, ¿no? Puede ser resultado del desconocimiento, este hecho puede ser resultado del desconocimiento, del error y con más frecuencia de un poder arbitrario. Aquí, por eso en el popular, el común de la gente dice, el poder marea a mucha gente, pero tienen que ser obedecidas y hechas cumplir por las autoridades porque son sancionadas por instituciones políticas legalmente constituidas, el Poder Judicial, ¿no? De la legalidad puede desprenderse vicios, como son las leguleyadas, la mañosería, las tinterilladas que utilizan muchos operadores de justicia, ¿no? Pero más no así de la legalidad. La legalidad es la cualidad de legal, pero este es adecuar los hechos a la ley. En el lenguaje político se entiende por legalidad al ejercicio del poder de acuerdo con las leyes establecidas. Un ejemplo para terminar muy rápido. Durante el gobierno de Toledo, el segundo vicepresidente fue nominado ministro de Comercio Exterior y Turismo. Él, al tomar el poder, una de sus primeras acciones fue emitir una resolución ministerial exonerando del pago de un tributo o de una tienda expresa que era de propiedad del padre de su pareja sentimental. ¿No es cierto? Pregunto, ¿esa resolución ministerial era legal o no era legal? ¿Era legítima o no era legítima? Desde mi particular opinión, era legal. ¿Por qué? Porque emitir una resolución está dentro de las funciones, como se llama, que cumple un ministro de Estado, ¿no es cierto? Y la gran pregunta ¿era legal? Muy bien, pero ¿era legítimo? ¿Sí o no? No era legítimo, porque privilegiaba a una persona allegada a su entorno sentimental, familiar, como quiera, pero perjudicaba, ¿no?, a los demás comerciantes ubicados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por eso digo, tiene una norma, no solamente tiene que ser legal, sino legítima, porque se convierte en ilegítima cuando atropella los derechos de los demás. Muchas gracias y hasta la próxima clase.